me siento feliz de tener la dicha de ministrar la palabra de Dios a príncipes de su pueblo. Yo no sé cómo tú verás a la persona que tienes a tu lado, pero delante de ti tienes a un hombre que infunde respeto al propio infierno. Recuerdo que en Barcelona hubo una reunión de pastores satánicos y la verdad es que fue la más grande de Europa, la reunión satanista más grande de Europa, donde los líderes más importantes satánicos se reunieron. Y allí se enseñaba, lo he dicho en muchos lugares, cómo pactar con el demonio, cómo hacer pactos. Los medios de información eran colapsados. Tantas informaciones acerca de esta campaña que estaban haciendo. Recuerdo que pasé por la puerta y le dije a Dios: Señor, ¿por qué no me permites entrar a ese lugar y predicarles la palabra de Dios? En vez de respeto me producían coraje. Los veía y si me vale voy a por ellos. No me lo permitió Dios en aquel año, pero el año pasado me ha permitido Dios hacer una campaña en Barcelona, en aquel mismo lugar donde arrebatamos almas al diablo, al infierno. Y tuve que decir: qué grande eres, que donde los satanistas se reúnen para tratar de hundirnos, la Iglesia de Dios se levanta con poder y con gloria. 3 meses anteriores estuve con la carpa en Madrid. 15 días antes de estar la carpa se habían reunido los satanistas en el mismo lugar donde habíamos plantado la carpa. Cuando me enteré, me desatiné y le dije: voy a por ti, en el nombre de Jesucristo voy a por ti. Y allí pudimos predicar la palabra, donde un montón de gente comenzó a correr y a aceptar a Dios como Salvador de su alma. Pero voy a lo que quería deciros. Allí se enseñaba cómo ser mago, hechicero, brujo y sumo sacerdote de Satanás. El último paso para llegar a ser sumo sacerdote de Satanás: había que pasar 7 noches en el cementerio rodeado de 4 cruces. Tenían que tener la boca llena de agua y no la podían ni tragar ni expulsarla. Y la exigencia más grande era que se hiciese una investigación exhaustiva de que ninguna de las 4 cruces que les rodeaban fuese de ningún cristiano protestante, porque eso rompía el pacto satánico. Si los huesos de nuestros santos rompen los pactos satánicos, ¿cuánto no valdrá un varón de Dios que camine sobre él? Tienes más importancia de la que tú te imaginas, a pesar de tantos complejos de inferioridad que hay. Porque envanecido veo pocos, veo alguno, pero pocos, porque hace falta ser muy idiota hace falta ser muy tonto, y uso las palabras más leves que puedo.
El principio de la verdadera humildad está en saber lo que eres. Y cuando sabes lo que eres, no tienes nada de qué presumir. Así que, compañeros, tenemos que entender que la grandeza proviene del oro de Dios, que nosotros somos barro, pero que la persona que tienes a tu lado es muy importante. Yo os veo como importantes, os doy mi palabra de honor. Os veo como importantes. Creo que infundimos miedo a Satanás, terror. Así que, con esta pequeña introducción, yo he orado a Dios estos días diciéndole una palabra para mis hermanos. Y la verdad es que me ha metido Dios en un apuro, en un aprieto, porque es muy difícil predicar a una iglesia, a los obreros, predicar una palabra que la estrenas con ellos. Primero te ensayas con la iglesia y después ya con los obreros. Porque queramos o no, todavía sigue habiendo orgullo en nosotros. Y queramos o no, queremos seguir quedando bien todavía. Está eso en nosotros, en nuestra naturaleza, por lo menos en mí. Y el caso es que ayer por la mañana me habló el Señor. Y tengo una palabra muy sencilla, pero indudablemente creo que esta es la palabra de Dios. Me decía un hermano, antes predicabas mejor. Y yo le dije, ya lo sé. Pero te digo lo que dijo José Monje Cruz, con mucho respeto de los que están de luto. Camarón dijo, he perdido mucha voz, pero he ganado sentimiento. Se está presumiendo tanto desde los púlpitos. Se está tratando de impresionar a 4 gitanicos que no han oído nunca nada, y ahora con los internet hablamos de los astros y de las estrellas. Sabía más Jesús que nosotros dormido, y conocía el nombre de todas las estrellas por su nombre, y nunca predicó de ellas. Porque quien predicaba eran labradores, labriegos, gente humilde, pescadores. ¿Cómo alardeamos de conocimientos? Te amo, Jesús. Y yo he nacido en una cuadra. Y suelo decir, no te humilles para ser ensalzado. Es que a veces hay una humildad fingida. Porque el verdadero envanecido nunca habla de sí. Lo único que trata es de tirar a los demás. Porque él no es grande a menos que esté sobre las ruinas de otros. Y lo que pretende es pasar inadvertido delante de los demás. Pero hermanos, el Señor me ha hablado y me ha dicho Dios, porque yo quería compartiros otro mensaje. Me decía el Señor esa palabra. ¿Con qué he conseguido yo cambiar tu vida más? ¿Con un mensaje de azote o con un mensaje de unción donde la gloria de Dios, mi gloria, se ha manifestado por medio del predicador? Y yo le dije, por medio de la unción. No hay para mí un azote más grande ni una reprensión más grande que ver a un hombre de Dios ungido. Hoy se habla mucho, se alardea mucho de ser muy fuertes,
pero creo que esa fortaleza hay que usarla cuerpo a cuerpo, a solas. Pero aquí debemos de tratar de edificarnos, pero con toda nuestra alma. Porque venimos de un campo de batalla muy malo. Las cosas están muy mal. Hay familias que las están pasando muy mal. Y por lo tanto debemos de traerles un respiro. Que el culto se convierta en algo tan extraordinario que estén deseando de venir para aliviar sus heridas. Al menos esto es lo que yo creo, hermano. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, versículo 9, le dijo el Señor a Abraham: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Llevo unos cuantos meses que Dios me dio este detalle predicando. Cuando yo mismo dije el detalle, los obreros que estaban conmigo nos miramos unos a otros, porque yo quedé el primero, me quedé atónito de lo que dije. Se me quedó mirando uno de los hermanos, el hermano Felipe de Barcelona, Felipe de los Mulatos, y el hermano Moro, y simplemente ya no pude predicar más, sino que salimos llorando y llorando y llorando, y no pude continuar. Aquello para mí, yo os diré más tarde cuál es el detalle, me ha llevado a reflexionar sobre este pasaje. Y en este pasaje he encontrado ayer algo que me ha llamado la atención, y es lo que voy a compartiros. Es muy sencillo, pero en la sencillez está la profundidad. Dice, primeramente, tomó todo esto y los partió por la mitad, para que un animal fuese sacrificio de olor grato a Jehová, tenía que ser partido por la mitad. Para que un avecilla fuese de olor grato a Jehová, dice el libro de Levíticos capítulo 1, primeramente tomarás la avecilla, le arrancarás la cabeza, le quitarás las plumas, le arrancarás el buche, la exprimirás sobre las paredes del altar, y entonces será de olor grato a Jehová. El trato de los animales era terrible. Tenía que haber
sacerdotes y levitas especializados en la matanza de los animales. De tal manera que tenían que dividirlos. Hay otra versión que dice que los animales tenían que ser perfectamente partidos por la columna vertebral. Perfectamente. Por lo tanto, no cualquiera podía hacer ese sacrificio. Cuando hacían ese sacrificio, pues ciertamente estamos oyendo que partió todo esto por la mitad. Y ayer estaba pensando en una palabra que el Señor me dio, muy sencilla pero muy profunda, y es lo siguiente. Dice el texto de la palabra: tomando Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio de comer a sus discípulos. Anoten esto: tomando Jesús el pan, lo bendijo. Después de bendecirlo, lo partió. Y después de partirlo, lo compartió. Dios nunca compartirá nada que antes no haya partido. Y Dios nunca partirá nada que antes no haya bendecido. Y Dios nunca bendecirá nada que antes no haya tomado. Lo que toma lo bendice, lo que bendice lo parte, y lo que parte lo comparte. Para ser compartidos hay que ser partidos. Cuando yo he visto el significado de la palabra contrito, me he quedado perplejo, porque contrito significa estar hecho añicos, en trozos diminutos. Pues con el contrito y humillado es con el cual habita Dios y no menosprecia. Dios tiene una tarea para con cada uno de nosotros. Unos somos más dóciles y otros somos más difíciles. Pero la tarea de Él es llegar a partirnos para compartirnos. Menos mal que antes del partimiento te bendice. Y la bendición de Dios es lo que te ayuda a soportar el trato de Dios. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención. Y es que los dos que iban en el camino de Emaús, Cristo habló con ellos, andó con ellos por un largo camino. Y no dice la palabra del Señor que lo reconocieran en otra actitud. Lo reconocieron, todos lo sabéis, en la forma de partir el pan. ¿Qué forma tendrá de partir el pan? Que nunca lo hará con cuchillo, siempre lo hará con delicadeza de sus manos. El sacerdote tiene que utilizar el cuchillo para partir los animales, pero Cristo usa las yemas de sus dedos, no tratando de dañar el pan, sino buscando el beneficio del pueblo y sacando lo mejor de nosotros. Yo pocas veces pongo título a lo que predico, pero en esta ocasión sí lo he puesto el título. El trato de Dios para ser útil. El trato de Dios para ser útil. Algunos de nosotros nos hemos preguntado a lo largo de nuestro ministerio y a lo largo de nuestra vida,
¿Cuándo vendrán los tiempos de refrigerio? ¿Cuándo me llegará el descanso? ¿Cuándo se terminará este sufrimiento? Hay aquí personas experimentadas con los hijos, con las cargas, los problemas, la economía, enfermedades. Me abrazaba un hermano y me contaba, en el pequeño abrazo, ya me contaba su problemica que tiene en la casa. Esta misma tarde, ahora. Algunos de nosotros estamos rotos, hermanos, estamos partidos. De tal manera que nuestro caminar ya no es el mismo, la sombra que hacemos ya no va tan erguida como caminábamos. Vamos más inclinados que antes. Por la sombra de una persona puedes definir aproximadamente los años que tiene. No hace falta verle. Es solo de la forma con cómo lleva la cabeza. Algunos estamos rotos. Y es que Dios habita con el quebrantado. Está tratando Dios de quebrantarnos. Dice la Biblia, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo y eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, pero con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Creo que tenemos muchas preguntas, porque algunos no entendemos el trato de Dios y muchos están abandonando, porque no comprenden, porque se les ha predicado un mensaje en el cual todos son rosas. Y algunos han pensado que teniéndole a Él te va a evitar del foso de los leones. Y yo te digo, aunque seas justo, no evitará el foso de los leones. Sí evitará de que te muerdan. Y vendrá Él a estar contigo y tapar la boca a los leones Él mismo. Pero no evitará de que tú entres en el foso de los leones. Ni tampoco evitará de que entres en el horno de fuego. Pero una cosa te garantizo, que si Él te ordena, Él estará contigo. Si estamos atravesando un momento de dificultad, quiero deciros que Dios quiere sacar provecho de nosotros. Y para sacar provecho de nosotros, tiene que extirpar muchas cosas de nosotros que le estorban a Dios. Entrar en el trato de Dios